cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asad Coach. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Feliz de recibirlos nuevamente en un nuevo capítulo de Salto Cuántico. En esta oportunidad estoy con una persona muy interesante, una mujer muy power que conozco hace ya algunos años y que de verdad tenía ganas de conversar con ella para que también ustedes cuando escuchen esta conversación se puedan enterar de cosas que a lo mejor no están en el día a día, en nuestro lenguaje y que yo creo que son muy importantes y a mí también me fascina mucho. Eh, Como siempre parto es un poco con la autodefinición o la autopresentación de cada persona invitada y ella qué nos dice. Es una enfermera de profesión, es un canal para ayudar a otros a sanar y a encontrar su propia reconexión interior. Siempre ha sentido una necesidad de conectar con la naturaleza. Es una buscadora imparable del autoconocimiento y es una madre y además emprendedora, con todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Así es. Así que tengo conmigo hoy día a Carla Eikem. Carla, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, muchas gracias por invitarme al programa. Estoy feliz, entusiasmada y motivada de estar acá. Yo también estoy muy contento. La verdad es que todos los temas que vamos a conversar hoy día con Carla tienen mucho que ver con cuestiones que ella hace por otros, pero que a mí en lo personal, y yo estoy seguro que a mucha gente también, siempre me ha interesado y me ha fascinado. Y tengo una especie, te lo he dicho alguna vez, tengo una especie de admiración como de niño, mi niño interior, de todos estos temas. Y que me Ujú, maravillan y quiero saber más. Y desde hace mucho tiempo he venido de alguna manera eh, queriendo conocer, preguntando, averiguando, leyendo, que tiene que ver ujú. mucho con los temas también espirituales. Eh, de alguna manera, siento que yo podría englobarte con los temas de espiritualidad, conexión, comunicación con otras realidades, con otros planos. Ajá. Muchas veces yo mismo te he hecho preguntas de ayuda en Sí. tantos temas que uno a veces necesita, ¿cierto? Ujú, Entonces, conversábamos antes de comenzar con Carla y yo te preguntaba un poco cómo englobar este concepto de lo que tú haces, porque son muchas cosas y muy ujú. profundas. Y tú me comentabas que se podía englobar en un concepto de sanación cuántica. Sanación cuántica. Entonces, obviamente se cae de madura la pregunta para comenzar. Cuéntame y cuéntanos un poco, Carla, qué significa o cómo le podríamos describir a la gente que a lo mejor no sabe tanto Ujú. de estos temas, qué es la sanación cuántica. Ya. A ver, para empezar, hablamos de cuántico porque estamos en un universo que nosotros podemos experimentar desde lo que vemos, desde lo que sentimos, desde lo que traemos de base, ¿cierto? Nuestra experiencia de vida, las cosas que nos van conformando nuestra propia identidad, pero estamos habitando un riel dentro de las infinitas posibilidades que existen para nuestra multidimensionalidad y para nuestro ser. Por lo tanto, cuando hablamos de cuántico, hablamos de la capacidad del universo de transformarse frente a nuestra mirada. Y eso son infinitas posibilidades que además ya están coexistiendo en este mismo momento y en este mismo instante al cual tenemos acceso desde nuestra posición o relocalización de nuestra conciencia, como se dice. Por lo tanto, la sanación cuántica me gusta darle ese término porque en el fondo no solamente abarca una dimensión que es, puede ser solamente el alma, por ejemplo, sino que cuando tú realmente sanas, cuando tú realmente te liberas de algo que te está trabando, de alguna cadena, lo que estás haciendo también es liberar a todos tus otros yoes y poder abrirte a una dimensión de tu propia experiencia que va más allá de lo que tú estás viviendo ahora. Por lo tanto, la sanación cuántica implica que tú también puedas abrirte a una mejor versión de ti mismo. Oye, lo encuentro fascinante porque dijiste en tu explicación que hay muchas cosas pasando, así en palabras simples, hay muchas cosas pasando Ajá. en este mismo momento y que nosotros no nos enteramos, Ujú. Exacto. ¿cierto? Partamos por ahí. Muchas veces las personas llegan a esta sensación de otros espacios
podría ser otras dimensiones, incluso ya eso suena para mucha Exacto. gente loco, ¿no? Hay Ajá. otras dimensiones donde hay otros seres o entidades energéticas. Y sin ir más lejos, hay mucha gente que, sin hablar de estos temas, lo convive con ello. Cuando una persona reza o le pide a Dios o le pide a su antepasado, de alguna manera uno siente que está hablando a otro espacio. Ujú. Pero me gustó lo que dijiste porque también hablas de que simultáneamente, o sea, el tiempo, simultáneamente está todo ocurriendo acá. ¿Cómo, Ajá. cómo es eso? Bueno, desde lo que es la física cuántica, hoy en día ya no se habla de un tiempo como lineal, digamos. Eso ya es como algo que ha venido redundándose dentro de muchos expositores. Ya uno de los que más yo renombro es Jean-Pierre Garnier, que habla sobre todo del tema del doble cuántico y todo eso. Y también Alejandra Casado, que igual expone bastante, mucho más práctico todo lo que es este tema. Pero para no confundir mucho, porque igual es como que esta información nos puede hacer explotar la cabeza y uno es como ponerte a Esa es la pensar. idea, esa es la idea. Claro, y es como ponerte a pensar, bueno, entonces si yo me imagino la eternidad y llega un momento en que tú te empiezas a imaginar la eternidad y te va a explotar la cabeza, tú dices, no me lo imagino, porque dentro de este embudo que traemos, esta configuración mental que trae nuestro cuerpo, a veces no da como para poder entender tanto que va más allá de lo que es nuestra posibilidad, pero que además nuestra mente también se va expandiendo y se va moldeando y se puede abrir. Bueno, de hecho, lo que tú dices cuando mencionas, me gusta la física cuántica, que obviamente uno trata de no trillarla tanto, ¿cierto? Pero es inevitable no recurrir a ella, porque la física Mm. cuántica fue la primera vez que la ciencia empezó a toparse con estos temas de que dos cosas pueden estar al mismo tiempo conectadas y Ah, que no hay un tiempo que las separe, que están simultáneas, que las subpartículas subatómicas se encuentran en muchos lugares y no puedes determinar su ubicación exacto. precisa. eh, hay muchas conexiones invisibles que empezaron a cobrar sentido. Entonces, esto de la física cuántica es ciencia, viene de alguna manera a tocar, es como la pintura de la Capilla Sixtina, donde se tocan el dedito. Bueno, la Ajá, ciencia con la espiritualidad se exacto. empezaron a tocar el dedito. Ajá, exacto. Ahí es cuando todo se enlaza. Y al final te das cuenta que, valga la redundancia, todo está unido finalmente. O sea, el concepto de, por ejemplo, la atemporalidad es que nosotros estamos habitando este tiempo, nuestra conciencia presente está habitando este tiempo, pero nuestra presencia inconsciente está habitando otros tiempos simultáneos. Por lo tanto, se habla de que ya el pasado no está atrás, ni el presente, ni el Mm. futuro está adelante necesariamente, sino que está en rieles digamos, o pasillo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pasa que cuando uno empieza a hacer un trabajo de sanación, que en el fondo es ir a adentrarse en el origen de ciertos conflictos, es que como está todo unido y estamos formando parte de un campo de información colectivo humano, un campo de información familiar, cuando sanamos algo cuya raíz va más profundo, muchas veces también lo que sucede es que se producen sanaciones automáticas en nuestros padres sin que ellos tengan que sanar, cambios importantes en nuestra Wow. vida y uno dice, pero ¿cómo ocurrió esto? Sí, qué raro, qué extraño. Entonces esas cosas después la podemos ir desarrollando, pero ocurren con bastante habitualidad. O sea, me encanta y me interesa mucho eso, porque cuando uno habla de sanación, esto es algo que yo en algunos talleres o grupos de meditación, sobre todo, que Ajá, estoy haciendo, hablamos la sanación. Según lo que tú dices, la sanación, uno generalmente de alguna manera la visualiza sanando algo del pasado. ajá, Generalmente uno, ¿cierto? La gente no piensa voy a sanar algo del futuro, sino que voy a sanar algo del pasado. ajá, Y cuando pensamos en el pasado, decimos lo que yo quiero sanar ya ocurrió de una determinada forma. No puedo cambiar mi pasado. Lo que tengo que hacer es tratar de aceptarlo, tratar de, ajá. de resignificarlo. Pero lo que estamos diciendo es un poquito más allá, porque estamos diciendo, si yo sano ahora, estoy cambiando ese pasado. Ajá. Y ahí ya empieza a explotar la cabeza, porque ¿cómo puedo cambiar algo que ya pasó? No, es tremendo. O sea, hay distintas miradas. Una mirada es como entro en el caudal de la aceptación, que es también bastante poderoso, porque cuando nosotros entramos en la aceptación es una energía donde realmente soltamos el ego, lo que nos hubiese gustado que pasara, ¿cierto? De alguna manera. En el fondo es soltar esa aprensión y nos puede llevar a la sanación de toda manera, ¿ya? Pero generalmente
sí se puede sanar el pasado con algunas técnicas específicas, ya se pueden cambiar cosas y lo que se cambia finalmente es una palabra clave que tú dijiste que es la resignificación, ya o sea, lo que cambiamos puede ser que tu mente diga, no, pero yo estoy en el presente, lo que estoy haciendo es como un trabajo de imaginación, no importa, lo que sea. Porque cuando tu mente, cuando tu caudal de pensamientos, tu foco de atención va hacia esa energía y lo mezclas con una emoción, ¿cierto? Ujú, Y ese foco de pensamiento, intención, emoción genera el cambio. Y ya lo genera ¿dónde? A nivel incluso tanto atómico, ¿cierto? En ujú, tu cuerpo, en todo lo que es la información, en toda la luz que hay en ti, porque somos luz literalmente ujú, y eso hace que nuestra forma de ver ese pasado, independiente de que tu mente crea o no que lo ujú. cambió, ya cambia, ya lo resignifica, ya se produce una transformación. Por lo tanto, queda esa transformación visible, vigente y generando cambios continuos de lo que viene aquí en adelante. Es como que se actualiza tu Exacto. línea de tiempo, Eso ¿no? es exactamente. Finalmente eso, porque cuando yo pienso y digo, bueno, el pasado no está en el pasado, está en una especie de presente permanente. No hay, Ajá. si decimos que no hay tiempo, es como que pierde sentido el pasado, el futuro, el presente, está todo pasando, Claro. ¿cierto? Ujú. Entonces, como está todo pasando, si yo cambio ese pasado, cambian los futuros de ese pasado. Exacto. Es un poco complicado lo que estoy diciendo, pero Sí. cambian los futuros de ese pasado en donde está Ajá. incluido este presente Ajá. y los posibles futuros que vienen. Entonces, Exacto. la línea completa Se se actualiza. actualiza. Tal cual. Me gusta esa palabra, se actualiza. Es que es una actualización y finalmente lo que va ocurriendo es que tú lo que haces es disolver el origen de un conflicto que hace que este futuro se estaba sosteniendo desde esa distorsión. Cuando desaparece la distorsión, ya no hay nada que sostenga, digamos, el conflicto en el presente y se disuelve y hay cosas que empiezan a fluir de otra manera, ¿sí? Cuando yo Maravilloso. empecé este camino, no sé si te puedo comentar un Por poquito. favor. Bueno, más o menos como el camino ya emprendiendo directamente en lo que hago yo ahora, lo que me dedico, partió como hace 7 años atrás. Y claro, yo siempre comento que yo me inicié como con todo lo que fue la apertura de información de lo que tenía que hacer, partió con registros akáshicos. Y registros akáshicos me llevó a lo que es tapping, ¿ya? Y claro, mi maestra de tapping hermosa querida, que siempre la recuerdo, que es Aurora Campuzano, chilena, ella, yo me acuerdo que estaba en una sesión, siempre me acuerdo de esto y siempre lo comparto, porque yo venía como con todo el entusiasmo y ya me habían pasado cosas maravillosas, transformaciones poderosas, con los cursos, que son muy potentes. Y en una de los días que estábamos ahí aprendiendo, ella, yo le comento que quiero dedicarme a esto, pero yo me imagino que de aquí a 3 años, entonces voy a tener que más o menos hacerme conocida para que la gente pueda, el boca a boca y en el fondo vaya pasando esto y pueda tener, digamos, un flujo de gente como más o menos bonito. Y la cosa es que hicimos un trabajo de creencia y me dijo, ¿por qué no puede ser antes? Y ese año que ya no me acuerdo bien qué año era, pero bueno, estamos hablando de varios años atrás, yo me acuerdo que hice ese trabajo de creencias y en menos de 6 meses ya tenía 200 personas atendidas. No te creo. Exacto. Entonces, al final, uno empieza a cambiar programas, creencias, la raíz que puede venir en el pasado y literalmente te estás abriendo a un potencial mucho Wow, mayor. es que me está encantando esta conversación porque yo voy pensando en las implicancias, ¿no? La Ajá, implicancia es que a lo mejor hay una, vamos a ocupar de nuevo la palabra, una línea de tiempo esperando, latente, por ser actualizada. Entonces, tenemos que una persona a lo mejor está viviendo una realidad hoy. ajá, Esa realidad hoy es consecuencia de todos los pasos que se han venido dando en esto que parece ser tiempo, pero que ya hemos dicho que no es tal. Entonces yo estoy actualizando una realidad hoy y esa es la que yo vivo y me digo y me repito, quiero vivir diferente, pero lo hago un poco desde la mente, me falta a lo mejor esa convicción, entonces no actualizo lo que sí quiero que pase, pero sigo repitiéndomelo, ok. Pero a lo mejor esa realidad que yo quiero que ocurra está ahí, latente, potencial, ujú, ¿cierto? Que ujú. se ocupa esa palabra. Está potencialmente parpadeando para mí y de repente yo veo destellos, veo inspiraciones, no le hago caso, dudo, ¿será verdad lo que me estoy imaginando? Y me están llegando todo el rato destellos. Entonces, si yo, como dices tú, cambio las creencias, si yo realmente incorporo esa mm, potencialidad,
Ujú. Entonces eso se actualiza instantáneo. O sea, yo instantáneamente hago que toda esa nueva realidad cobre sentido y eso no es necesario que ocurra en el tiempo, como hemos dicho, puede pasar no entre años, como tú decías, y puede Ajá, pasar ahora ya, ajá, porque tú casi que te cambiaste de carril, te cambiaste para el carril de al lado y en ese carril de exacto. al lado las cosas ya están pasando ahora. Exacto, exacto. Estás comenzando a experimentar el sueño que tú en el fondo anhelas. O sea, porque al final todos tenemos sueño. A lo mejor el sueño no es quizás tener algo grande, tenemos muchos tipos de sueño. A lo mejor el sueño en este momento es liberarte de una depresión. O el sueño en este momento es sentir tu cuerpo sano. O el sueño en este momento es poder manifestar un trabajo ideal para ti. Ujú, Entonces, cuando tú vas abriendo esa posibilidad de liberar digamos, la incoherencia, porque en el fondo igual distorsiones entrar un poco en la dualidad, ¿cierto? Porque al final estamos en un mundo dual, pero la incoherencia va mucho más allá de la dualidad, la incoherencia tiene mm, que ver con un estado de alineación interna. Entonces, lo que nos mantiene desalineado también son estos atrapamientos de las experiencias que hemos tenido, los programas, las creencias, ¿cierto? Que nos limitan y que van también muy de la mano, que son parte también de nuestra dificultad de merecer y de nuestra autovaloración y de todo un tema ahí que se puede abrir grande. Pero lo que pasa es que cuando tú empiezas a hacer el trabajo de ir más profundo, lo que estás haciendo es despojarte de esa desalineación interna. ujú. ¿Y cuando empiezas a despojarte de la desalineación interna? Cuando te empiezas a dar cuenta que por fin te estás rindiendo a tus llamados. Porque casi siempre estamos pataleando, luchando, resistiéndonos a los llamados, y es que no, y es que uno sabe que ese es el camino, en lo que sea. Pero te empiezas a resistir, y cada vez te van pasando cosas más heavy. Te dice: "Oye, tienes que enfrentar esto", y te resistes, te resistes, O sea, el resistirse es peor. claro, pero es parte también de esa lucha, de esa identidad que hemos generado desde el ego que ha vivido ciertas cosas, ¿cierto? Porque te quiere proteger, quiere mantener tu identidad, quiere mantenerte a salvo. Y entonces, en el fondo, el abrir esa sanación, lo que hace, en el fondo, es también dejar que tu ego muera, es morir una parte importante de ti para que puedas rendirte con humildad, finalmente, a tu maestro interno. Oye, es muy power porque si uno lo pudiera graficar, así como lo venimos construyendo espontáneamente en este rato, es que tus sueños y la vida que estás queriendo no está en el futuro, está en el carril de al lado. Ahora, de Está hecho. ahora pasando en el carril de al lado. O sea, sáltate de carril, Ajá, pégate un salto para el lado, no para adelante. eso, Entonces, casi, tal casi cual. que las cosas no tienes que construirlas Ujú, hacia adelante, sino que solamente tienes que encarnarlas en ese potencial del carril de exacto, al lado. exacto. Oye, y ese llamado, ¿cierto? Lo estamos diciendo, cuesta asumir ese llamado, cuesta, Sí, tú eres una fiel representante de tener que escuchar ese llamado. En su momento yo también tuve que hacerlo y uno va asumiendo ajá. o dándole un sentido. Pero tampoco es tan fácil, ¿cierto? Porque hay mucha gente que... ¿Cómo separar la paja del trigo? ¿Cómo separar lo que es una intuición, Ajá. lo que es una señal, lo que es la vida diciéndote sáltate para el lado, versus la mente, ideas locas, cosas sin sentido, interpretando un poco mucha gente tiene que estar haciéndose esta pregunta. ¿Cómo se diferencia? Bueno, sí, esa pregunta abre como un caudal profundo de información que vamos a tratar de condensarlo de una manera simple. Pero para cerrar un poco la idea de recién, es que, claro, el saltar finalmente es entrar en resonancia, que es un término bastante cuántico también, que es como, bueno, si yo estoy vibrando en un nivel, voy a estar a lo mejor en el piso uno, pero donde está ese futuro, que en realidad es esa posibilidad que está disponible, que tú lo único que tienes que hacer es tomarla, está disponible ahí, Mm. ¿ya? Como la opción de abrir un nuevo, quizás una nueva línea de tiempo, que es lo que estamos haciendo de ahora. Ya, yo nunca había hecho un podcast y puede haber dicho: "Ay, no sé, quizás me da nervio, no sé qué, no sé". Pero estaba disponible esa opción, que no sé a qué me va a abrir, a no sé a dónde me va a llevar. ¿Y qué hace uno? Uno la toma, ¿ya? Pero en el Te puede fondo, llevar a Hollywood, ponte tú. claro, uno nunca sabe, claro. Y entonces, ponte tú que este futuro que está disponible para ti está en el piso 12, ¿ya? Entonces, para llegar al piso 12 tú tienes que cambiar tu conciencia, tienes que cambiar tu vibración, tienes que abrirte, ¿cierto? Entonces, ahí, cuando tú te elevas al piso 12 ya estás en resonancia con esa Con realidad. esa A eso realidad. se refiere, es resonar, es cambiar tu resonancia, tu vibración, para que esté en resonancia con eso. Es como cuando tocas la guitarra y dos
notas están en la misma frecuencia, entonces, ¿qué hacen? Resuenan, ¿ya? Fíjate que me hiciste acordar un ejemplo que yo daba mucho antes. Oye, qué loco, porque no lo he ocupado hace mucho tiempo y es muy parecido a lo que dijiste. Yo en Ajá. los coaching le decía a la gente que imagínate que se te pierden las llaves. Mm, Vas a salir, estás apurada y se te pierde la llave y la empiezas a buscar, a todos nos ha pasado y estamos apurados, necesitamos salir y no la encuentras, no la encuentras. Entonces, por mucho que busques en el primer piso, ese era como el ejemplo, por eso me acordé, ajá, imagínate que las llaves están en el segundo piso, están en el velador al lado de la cama, no sé. Entonces, no se trata de buscar más, porque en el primer piso, por mucho que busques, no las vas a encontrar. No es que las llaves no estén, lo que pasa es que están en el segundo piso. ajá, Entonces, muchas veces nosotros buscamos en el primer piso cosas que están en el segundo. claro, Y no es que no estén, están ahí, como decís tú, están en ese momento, las puedes tomar ahora ya, solo exacto. que tienes que subir al segundo piso. Mira qué loco, Ajá, es un ejemplo que yo daba antes y me lo súper bueno. recordaste. Eh, entonces, ¿cómo esa persona puede empezar a entender que está aumentando esa capacidad de resonar? ¿Cómo Ajá. esa persona puede estar un poquitito más segura de que esas señales no son historias de la mente, sino que son señales subiendo? ¿Qué significa subir esa resonancia o Ajá. esa frecuencia? Bueno, para poder elevarte hay que hacer algo muy simple. ¿Qué harías tú para elevarte? Por ejemplo, pensemos en lo práctico. No pienses en la Sí, sí. espiritualidad, no pienses en la conciencia. ¿Qué haces tú para elevarte? ¿Qué tiene el globo que hace que se eleve? Temperatura distinta, energía ¿Cómo diferente. es su masa? Sí. ¿Cómo es el globo en su masa, en su peso? Densidad, Ajá. sí. Es, Es más eh, es más liviano, liviano. Entonces, esa es la clave. O sea, cuando uno dice, ¿cómo empiezo a elevar mi vibración? Piensa en la palabra liviano. alivianarse. Exacto. La palabra no es elevarse, la palabra es alivianarse. No quieres ser más elevado, quieres ser más liviano para poder elevarte más. Esa es la Mira, qué, diferencia. qué bonito, qué bonito. Entonces, claro, cuando tú hablas de elevarse o descender, estás hablando nuevamente de la dualidad. La liviandad no tiene que ver con la dualidad. ¿Y cómo lo puede hacer una persona para empezar a alivianarse? Y ahí es cuando entra el tema de lo que son el liberarse. Porque cuando uno habla de cómo me aliviano, inmediatamente, ¿qué es lo que piensa uno cuando uno dice me tengo que alivianar? ¿Qué piensas tú inmediatamente si yo te digo cómo te alivianas? Botar cargas. Exacto, eso es. ¿Y qué es para ti, por ejemplo, una carga? Esto se invirtió. Es que así tiene que ser, porque hay que hacerlo pensando también en algo Claro, práctico. obviamente uno inmediatamente carga, piensa, a ver, cosas que no le aportan, Ah, personas que a lo mejor me tiran energía que no me suma, dejar cosas que no puedo solucionar, liberarme de problemas que a lo mejor no tengo por qué hacerme cargo, ujú, eh, incluso a lo mejor ir a por esos espacios que me alivianan, que puede ser la naturaleza, que puede ser amigos, que puede ser la música, el arte. exacto, súper. Es como, claro, es como toda esa gama. En el fondo, lo que te genera peso es todo aquello que no eres tú. O sea, es como, es fuerte, pero es como cuando uno dice, ¿cómo voy más liviano para poder elevarme? Tú ya estás elevado. Es como tu ser, la esencia de tu ser ya está elevado. Ya hay una esencia, una parte tuya y ya está en esa vibración que en el fondo está pura, está auténtica, está con un discernimiento muy atento porque por algo tenemos un guía dentro y siempre nos está hablando. Carla, entonces, alivianarse, según lo que tú dices, es un poco volver a uno, por lo tanto, casi que la esencia de uno, acoplarse con la esencia de Ajá. uno, ya es esa liviandad. Exacto, exacto. De hecho, es como esta información es súper potente, ¿ya? Porque volver a tu esencia, en el fondo, es volver a lo que salía un poco en mi definición o mi descripción cuando tú viste la presentación. En el fondo es como volver a reconectarte, a reconocerte y a reconocerte de verdad. Muchas veces cuando tratamos de reconocernos y traemos muchas cargas, incluyen el mimetizarnos con la visión que los demás tienen de nosotros mismos, que puede opacar, pero en su totalidad, quienes realmente somos, ¿ya? Porque pasa eso, nos mimetizamos en lo que el otro piensa, en cómo el otro nos mira y cambiamos también la forma en que nos miramos y al vernos al espejo vemos una imagen difusa, no nos estamos viendo realmente. Entonces, volver a reconectarte contigo mismo es cuando tú te miras al espejo, realmente toques tu esencia, te veas realmente como eres, te reconozcas
como el ser que está infinitamente conectado a la divinidad o a la conciencia universal, que te reconozcas como esa extensión, ¿ya? Y en el fondo también viene acompañado eso de un trabajo de liberación profunda, ¿ya? Y también de un trabajo de virtudes, ¿ya? Porque no solamente se trata de que tengas que liberar, de que tengas que sanar, de que sí, porque nos vamos despojando de todo eso que no somos, ¿ya? Y nos vamos volviendo más livianos porque esto me encanta. O sea, en el fondo hay un ejemplo muy lindo que yo doy, que es como cuando el sol está disponible, ¿ya? Para todos, ¿cierto? El sol no te dice, oye, tú tienes que hacer 20 sentadillas para que te ganes un rayito de sol. No, el sol está disponible para todos. El pasto no tiene que hacer absolutamente nada en especial para crecer. El pasto toma el sol que está disponible y fluye naturalmente en su curso y puede crecer de forma natural sin hacer ningún esfuerzo. ¿Ya? El pasto no va a querer ser una flor, ya probablemente se frustraría y terminaría marchitado y se moriría. Ujú. ¿Ya? Cuando tú vuelves a tu esencia, tú vuelves a ser el flujo natural de lo que tú eres y por lo tanto las cosas comienzan a fluir. ¿Ya? Y entras en ese flow de la vida en que tú dices, wow, como que una bendición tras otra y pensé en esto y ya se dio y se manifestó esto y hubo esta conexión con esta persona que me trajo esta información o se dio esto otro y es como que tú dices, es impresionante la cantidad de sincronías porque tú estás alineado a ese potencial divino que hay en ti. Y eso hace que la vida para ti fluya de una forma mucho más liviana, que tú vayas más liviano y que te puedas conectar con ese potencial que está disponible para ti. No Oye, sé. que se entiende perfecto y uniendo los puntos de lo que hemos dicho es, eh, ese potencial ya está, tengo que saltar al carril de al lado y para saltar a ese carril que está en otra frecuencia o en otro Ujú, nivel, yo tengo que ir solamente alivianándome. Entonces esto también es como un refrescor para mucha gente porque hay muchas personas preguntándose qué tengo que hacer, qué ujú, tengo que hacer, qué tengo que construir, qué solución tengo que tomar, qué tengo que maquinar o ujú. crear. Exacto. Porque la palabra crear a veces da la sensación de que tengo que hacer muchas cosas Ajá. y a veces entonces, como tú dices, es volver a ser solamente yo, Ujú, volver a fluir, ujú, despojarme de esos pesos, ujú. y ese es el primer y capaz que a veces el único requisito para saltar a ese potencial que te está esperando. Exacto. O sea, es potente, sí, es como varias cosas, pero es como tú dices, puede ser el único, pero ese único implica eh, Sí, eh, eh, un trabajo de conciencia grande, pero hermoso. Y al final, volver al carril de lo que tú eres es como realmente deja de cargar con pesos que no eres tú. Deja ese peso, eso que te dice, tengo que responderle a esta persona, tengo que, ¿de dónde viene ese tengo que? ¿Ya? Tengo que hacer esto. ¿De dónde lo estás viviendo? ¿Lo estás pulsando desde un deber? ¿De dónde viene ese deber? Viene de un deber que viene, en el fondo, un poquito desde la cultura, de tu familia, de una imposición, de ese niño que siempre le dijeron lo que tenía que hacer, desde ese miedo a ser yo mi propia autoridad, ya a volver a ese lugar en el que yo soy el que estoy atento a mi realidad, sintiéndome adentro mío, dentro del cuerpo, y decir, ¿realmente siento que esto tengo que hacer? ¿O lo siento como una imposición ajena a mí? ¿En qué momento estoy siendo yo? ¿O estoy todo el tiempo dejando de ser? Entonces, es bien potente, ¿ya? Entonces, es como liberarte y no se trata de ser una persona tampoco mala onda, como se dice con el resto, mm, mm. ¿cierto? Ni nada, pero estamos en una sociedad en que venimos sanando una cultura en la que siempre se nos ha enseñado a estar fuera de nosotros, afuera, haz esto porque es un deber, haz esto porque es esto otro, haz esto porque... ¿Y cuando ese lugar que yo merezco tener está ocupado por mí? Porque por lo general es un asiento vacío. Es que es loco porque, como tú dices, la sociedad de hoy nos está privando de estos espacios en donde podemos reconectar y cuando la neurociencia que a veces yo ocupo en lo que hago es, nos dice que cuando nosotros, por ejemplo, estamos resolviendo un tema, estamos respondiendo un correo, estamos hasta cocinando algo, yendo a comprar, estamos necesitando ciertas zonas del cerebro que se activen para generar esa acción, esa concentración, esa tarea que es lógico que tengo que llevarla a cabo, Ujú, y eso implica que las frecuencias cerebrales tienen que subir, ¿cierto? ujú, Para poder generar esa tarea. Pero al contrario, cuando nosotros vamos a meter los pies al lago, cuando vamos un rato al bosque, cuando nos sentamos en el
patio a lo mejor y miramos las nubes, Ujú. el cerebro entiende que no tiene que preocuparse de nada en ese minuto, que está todo ok por un Ujú. rato y las ondas cerebrales van suavizándose y relentándose. Y lo que se Ajá. ha visto es que cuando nosotros entramos en esos espacios de relajo, Ujú. ¿cierto? De alguna manera pasan cosas diferentes. Ujú. Y yo voy un poquitito más a zonas del cerebro que se activan que tienen que ver con lo de adentro. Esto, Ajá. esto es real, no es holístico, sino que de verdad hay zonas del cerebro que se ocupan de la sensación interna Ujú. y más inconscientes. Ujú. Entonces, muchas veces, y por eso digo que es liberador, porque muchas personas estarán preguntándose, ¿qué tengo que hacer para resolver esto? ¿Qué decisión tengo que tomar? Mm. Y muchas veces la respuesta está, ándate a caminar Exacto. 1 hora sin Ujú. hacer nada, ni siquiera pensando en ese problema. Ese problema va a estar latente igual por debajo a nivel inconsciente, pero tú no vas a estar tomando parte en ese minuto, entonces vas a permitir que tu cerebro visite esas ondas más bajas y vas a permitir que tu inconsciente empiece a hacer lo que sabe hacer, uniéndose un poco con esta sabiduría interna. Ujú. Y eso es loco porque alguien Sí. puede preguntar, o sea que para solucionar mis problemas, lo único que tengo que hacer es irme a caminar, es salir a trotar, e ir al río. Como que cambia un poco el paradigma, ¿no? Ajá, totalmente. Y es muy interesante lo que dices, porque también es como el espacio clamado por el alma, por el espíritu, que es como dice, por fin voy a ser libre. Y por eso que las cosas, las máximas iluminaciones ocurren haciendo cosas menos trascendentales. Mm, ¿Ya? Cuando tú estás caminando y haces, por ejemplo, grounding, que es andar a pies pelados, ¿cierto? Que es maravilloso. Estás sacando tu mente, como tú dices, del estado de alerta continua, producción continua y todo lo que habitualmente habitamos, y que también habitamos para evitarnos, por otro lado, ujú. ¿ya? Y entonces liberas a tu espíritu de la jaula de tu mente. Y en ese momento tu espíritu es libre y empiezan las inspiraciones. Estás conectado a la inspiración divina en ese momento. Y él sabe lo que tiene que hacer. Y sabes lo que tienes que hacer, o de repente tú dices: "Ya, listo". Se te aclara la cabeza y tú dices: "Ya, listo, este es el camino, ya, listo, mira, pues la tontera que me estaba complicando". O de repente viene y te llega una iluminación, una señal, un mensaje, ya que a mí me pasa siempre. De repente estoy en algo y estoy súper relajada y de repente justo un cartel que dice una palabra clave, porque yo no hay cosas que sí uno las puede soltar, pero hay cosas que si son justas, nunca las dejes pasar. Y pareciera ser que cuando uno, volviendo a la pregunta que te hacía yo hace De un la rato, de, intuición. de cómo saber diferenciar la paja del trigo, cómo saber si es un mensaje o no, pareciera ser que cuando una persona va volviendo a su centro, dándose estos espacios para caminar, para ir al lago, para ir al río, para ir a la costanera, para mirar las nubes, para ponerle nombre y apellido, por Ajá. ejemplo, una persona cada vez va a generar más espacios en donde puede estar más segura de que las cosas que le llegan son realmente intuiciones o no. O sea, Claro, pareciera ser que la respuesta a la pregunta que yo te hacía tiene que ver con cuál es el terreno que estás generando para que esas mensajes lleguen. exacto, el ambiente. Pero hay algo que yo le comparto harto a las personas que se han formado conmigo en registros acá, chicos, por ejemplo, que es una pregunta típica, Ujú. ¿ya? Es como, ¿cómo me doy cuenta si es imaginación o es intuición? ¿Sí? Y es como la clave. Cuando estás muy en la mente, el lector de registro acá, chico, la persona interesada que quiere hacer este camino, entra muy mental y dice, ya, voy a esperar que me llegue la información. ¿Ya? Esto es típico. Y no le llega, entonces empieza como a explorar en la mente, ¿qué es lo que quiero que me llegue? Y lo empieza a crear, ¿ya? Porque hay una ansiedad, hay un control que yo no he soltado, ¿ya? Por eso es muy importante el círculo de armonía interna, que lo pueden generar estos espacios, ¿ya? Pero la diferencia fundamental entre la intuición y la imaginación, ¿cómo me doy cuenta? La intuición, es que esto es clave, la intuición llega. La intuición solo llega. Tú estás haciendo algo y de repente te llegó. No estabas como, ay, ¿qué haría yo el otro día? No Y estabas tú manejando el timón de no, esa no, búsqueda. ¿y qué me gustaría? ¿Y si pasara esto, entonces qué pasaría? No, no estás en la pregunta. La intuición, tú no estás en la pregunta. Tú simplemente estás. Estás haciendo lo que estás haciendo. Estás relajado. Estás en un momento de conexión. ¿Estás lavando los platos? A mí me llegan casi todas las grandes revelaciones. Me han llegado lavando los platos, ¿ya? Y yo no estaba así como, ay, en este momento voy a ponerme a canalizar porque quiero que me llegue esta información, ¿no? No me llega así, ¿ya?
Entonces, la intuición solo llega, la intuición viene a visitarte, la intuición es como un picaflor que de repente llegó a tu jardín, ¿ya? Y te vino el mensaje, no lo pensaste, no es tu imaginación, ¿ya? No lo proyectaste. No es como un sueño. El sueño puede que tenga una parte de intuición y otra parte de proyección de tu subconsciente, pero la intuición estás en un estado de presencia. ¿Ya? Es el estado de presencia donde estás desconectado del abrumamiento mental, ¿ya? Porque ese es el estado de presencia, el estado de presencia es estar. Cuando te llega una información y no estás buscándola, ay, voy a buscar que ahora me toquen la puerta, o voy a buscar que... No, llega. Es muy interesante porque es un poco a contrarreloj, a contrapié, a contrapelo de lo que la gente cree, Sí. creemos que tenemos que hacer y por eso a veces cuesta tanto. Porque mira, deja ver si lo explico. Eh, si yo tengo un problema, tengo que resolver el problema. Y ahora te están diciendo que tú no tienes que resolver el problema para que el problema se resuelva. A ver, no entiendo. Si hay un problema, tengo que resolverlo. Y te están diciendo, no, anda a jugar, Mm, anda a regar el pasto. claro. Pero ¿cómo voy a regar el pasto si tengo cosas que solucionar? Ajá. ¿Tienes cosas que solucionar? Sí, entonces anda a regar el pasto. No entiendo. Y nos damos vuelta porque nos cuesta creer que los problemas se pueden solucionar no queriendo solucionarlos, no queriendo tomar el timón, Claro, sino que dejando que esa inspiración llegue cuando estás lavando los platos, cuando estás caminando. claro. Y es como casi que es un acto de confianza de que hay una inteligencia superior Absoluta. que va a venir por ti a ayudarte a resolucionar ese problema y se me junta con otro problema que es que nunca nos han enseñado a generar ese espacio de observación, ¿cierto? En donde no me identifico con mi propia búsqueda consciente. Me Exacto. explico. Si yo estoy buscando algo, la solución a ese problema consciente, dijimos, no funciona así porque yo estoy creando esa proyección mental. Ujú, Y probablemente las soluciones que encuentre no van a ser la mejor que exacto. viene del inconsciente y de la inspiración. Exacto. Entonces, yo tengo que saber darme cuenta, porque yo estoy seguro que mucha gente dice, no, si yo no lo estoy pensando, no estoy yo construyendo esa solución. En verdad, lo que pasa es un paso antes, es que no se da cuenta de su mecanismo mental. Mm, Entonces, no nos han enseñado a dar un paso atrás y mirar cómo funciona nuestro mecanismo mental, exacto. cómo se generan los pensamientos. ¿Esto es un pensamiento que estoy generando yo? Mira, nunca lo había mirado desde afuera. Mm. Nunca nadie nos ha enseñado eso, ¿no? No, no, o sea, imagínate lo que sería de la sociedad si a los niños desde pequeños le enseñaran solamente a meditar. O sea, pero claramente sí, o sea, es como que de partida, cuando uno dice problema, inmediatamente la mente quiere resolver, ¿ya? Y si nos dijéramos, en realidad no hay ningún problema, en realidad no hay ningún problema. Entonces tú, en vez de verlo como un problema, lo empiezas a mirar como una oportunidad de crecimiento. Y si cambiamos la palabra problema por oportunidad o desafío de crecimiento, esto no es un problema, esto es un desafío, por ejemplo. Es como la palabra culpa. Si nosotros quitamos la palabra culpa y lo reducimos a lo que realmente es responsabilidad, ¿esto fue tu responsabilidad o no fue tu responsabilidad? En vez de decir esto fue tu culpa o no fue tu culpa, que va a dosar al castigo la culpa además, Ujú. ¿ya? Entonces, en el fondo, como no es que todos tus problemas se vayan a resolver solamente caminando, ¿ya? Porque en el fondo la vida te invita a que tomes el compromiso de vivirla. Lo que pasa es que yo creo que es bonito lo que estamos hablando, es te va a llegar ese potencial Ajá, del que hablábamos, te va a llegar, se te va a mostrar ese carril. Después tú tienes que actualizarlo con la acción correspondiente. exacto. Entonces, es bonito lo que tú dices. No es que tienes que sentarte en una hamaca a ver cómo la vida pasa y se solucione todo solo, sino que tienes que sentarte en una hamaca a ver cómo llegan esos potenciales, llegan esas inspiraciones que después te van a motivar a la Exacto. acción. Entonces, tú puedes preguntarte, si ahora estoy aquí y en este momento tengo este conflicto, siento un conflicto con esta situación, ya que me está desafiando y yo quiero estar allá, ya, lo primero que hago es no evitar el aquí. Acepto todo lo que me está pasando aquí, porque me está abriendo el potencial de mirar lo que no he visto para que Mm. me pueda alinear en el allá. Pero al mismo tiempo, ese otro estado me está pidiendo que yo tome ciertas acciones.
Entonces, si yo siempre lo que hacía cuando me llegaban las cuentas y veía que no tenía trabajo era meterme en la pieza a mirar series de Netflix y a comer palomita, o me encerraba y me daban como, no sé, ataques de hambre, ya que es como súper típico el tema, ¿cierto?, del hambre emocional, o me como las uñas, o qué haría distinto para cambiar mi curso de acción y que me cambie también a esa otra versión de mí. Entonces, a lo mejor diría, ya sabes qué, por ejemplo, ahí sí, voy a salir a caminar, voy a ir a meter los pies al agua, voy a despejarme un rato y quizás me va a llegar una señal y justo me llega un letrero que dice aquí se construye el futuro y yo digo, wow, oh, qué loco, como que justo se conectó y por ahí las correlaciones numéricas y todo. Entonces, claro, te vas abriendo al apoyo divino. La intuición te abre a poder en tu corazón, en tu autoconfianza, sentirte sostenido. Saber que tienes apoyo divino, no ser un ser humano en un sistema cerrado, porque es ahí donde en el fondo, intoxicamos, nos enfermamos, nos morimos, literalmente, no necesitamos morirnos físicamente para no estar muertos en vida. Muchas veces sentimos que morimos en vida en una forma de sentirnos desconectados de la vida, desvitalizados, sin motivación. Entonces, ese apoyo divino está. Y la intuición siempre va a aparecer como una sensación que llega a visitarte de manera desprevenida, ¿ya? Ahora también tú puedes dirigirla. Por ejemplo, yo ahora que hago registro, yo puedo decir, voy a abrir la información de esto, pam, y la abro y me llega información, ¿ya? Me gustaría que nos metiéramos en los registros Ujú. un rato, pero solo para barnizar lo que estamos hablando. En el taller de la clase de meditación científica, que así como el nombre que le puse, Ajá. muchas veces viene ese comentario de, es que no puedo dejar la mente en blanco, es que no puedo... ¿Y qué es lo que pasa? Todo esto que estamos hablando Ujú. se puede practicar. Si eso es lo que la gente muchas Exacto. veces no contempla, es que esto no pasa de un día para otro, no es que yo Mm. me voy a levantar mañana porque hice un curso o porque escuché este podcast y mañana me va a llegar toda la inspiración que necesito. Esto se puede practicar porque a nivel incluso cerebral, tú tienes que ir fortaleciendo circuitos neuronales que te van a permitir que esto, cada vez que lo hagas, va a ser más fácil, porque ese circuito se va a ir fortaleciendo. Esto es como cuando Mm. por un sendero pasa una persona, no se nota el sendero, pero cuando por ese sendero han pasado 1000 personas en el día, Mm. empieza a quedar la huella Exacto. para el que viene después. Y Wow. cuando al día siguiente vuelvas a pasar por ese sendero, se va a notar claramente el camino y tu Exacto. cerebro va a saber de memoria cómo activarlo en menor tiempo Exacto. y esa mecánica va a ser más fácil cada vez y va a Mm. llegar entonces esto que queremos que pase. Exacto. Entonces, para que la gente no diga, es que yo lo intento y no puedo. No, dale, dale, dale. Si es un Ujú. camino que Mm. se va construyendo y es, mucha gente lo dice, después de tiempo de meditar o de intuir o de Ujú. escucharse, o los sinónimos que se quieran, va siendo más real. Tú Exacto. vives con esa sensación. Y bueno, me gustaría tomarme de lo que dijiste, los registros acásticos. Ajá. Yo hice un curso alguna vez de registro acástico Mm. y me gusta mucho el tema, no lo practiqué formalmente después. Ujú. Para alguien que nunca ha escuchado ese término, ¿qué son los registros acásticos? Em, los registros acá, chicos, bueno, le dicen registro en el fondo porque igual está bien dicho de alguna forma porque el registro es una información que queda en algún lugar, ¿cierto? Plasmada, ¿ya? Entonces se le llama registro a la información plasmada, ¿cierto? En el universo, ¿ya? De todo lo que existe. La información plasmada es la vibración, finalmente la información es la vibración, ¿ya? Ahí nos estamos metiendo en lo cuántico de nuevo porque es imposible no tocarlo. Vamos a repetir eso. Es la información plasmada de todo lo que ha... De todo lo que existe, todo. Todo, lo visible, lo invisible, material o inmaterial, todo, ¿ya? Entonces, en el universo hay distintos planos de conciencia, de existencia, del uno al séptimo plano. El primer plano sería el mundo mineral, ¿ya? El segundo plano sería el mundo vegetal, las proteínas, todo lo que corresponde al mundo vegetal. El tercer plano estamos los humanos, los animales, que en el fondo requieren del mundo mineral y del mundo vegetal para existir. En el cuarto plano de existencia están los ancestros, ¿ya? Toda la energía ancestral, información ancestral. En el quinto plano ya estamos hablando de la dualidad máxima del universo, ya así como los ángeles y los demonios, la luz y la sombra, el cielo y el infierno, ya por decirlo de alguna manera. Y ya en el sexto plano de existencia estamos hablando de las leyes universales, la ley del tiempo y el espacio, la ley de causa y efecto, la ley de gravedad, y así seguimos.
¿ya? Y ya en el séptimo plano de existencia estamos hablando de la energía de la gran conciencia universal, que no se rige por ninguno de los planos inferiores porque es la creadora de todo lo que existe en el universo, ¿ya? Entonces los registros acá, chicos, están ubicados en el sexto plano de existencia para que nuestra mente lo pueda de alguna forma Ubicar. ubicar, entender más fácil, y es donde está la ley del tiempo y el espacio, ¿ya? Entonces lo que estamos abriendo con los registros acá, chicos, es abrir esa dimensión del tiempo y del espacio para poder accesar a toda la información, nuevamente, ¿cierto? De lo que queremos preguntar. ¿Y qué información está acá? Está la información de nuestra alma, de nuestro hogar, de nuestro planeta, del colectivo humano, del animal, del perrito, de la florcita, del gatito, de todo, de la galaxia, del universo. Entonces, cuando la gente escucha el término registro acá, chicos, finalmente lo que se hace con los registros es como, es un término que hace referencia más que todo a abrir la información de tu alma. ¿Ya? ¿Y qué es tu alma? Aquí nos metemos en otro tema. El alma es un vehículo energético, no eres tú, tu alma finalmente no eres tú, tu alma es el vehículo energético que te permite transitar esta experiencia como conciencia, ¿ya? Te permite en el fondo almacenar un cúmulo de aprendizajes, de información que viene en tu camino evolutivo finalmente, ¿ya? Y esa alma también tiene un cuerpo del dolor. En el alma también, cuando dices un dolor del alma, también tenemos información de experiencias dolorosas, ¿ya? Para alguien que ha escuchado muchas veces la reencarnación, Sí, el alma es esa que ha estado en todos esos exacto, instantes y es la que va acumulando estas vivencias. A exacto. eso nos referimos, ¿no? Sí, tú viajas a través de tu alma, viajas a través de tu alma en esta experiencia como individuo, como ser, ¿ya? Y puedes encarnar en este planeta, en otros planetas, hay millones de posibilidades. Y sí, efectivamente, a través de tu alma tú puedes, cuando abres los registros de tu alma, estás abriendo los registros atemporales, por lo tanto puedes abrir información del pasado, información del futuro también, ya, e información del presente, y ahí es donde generalmente nos encontramos con vidas pasadas. Sí, es importante recibir esta información porque se enlaza con algún drama del presente o algo que no has resuelto, no has completado o que tienes que, en el fondo, terminar de cerrar, por ejemplo. Y la persona, tú dijiste, puede acceder a información de su alma, del pasado, del presente, del futuro, así como entre paréntesis, así como tanto hablamos del pasado, que el pasado no existe y está presente ahora, bueno, el futuro también, entonces el futuro no es futuro, solo para, Futurible, sí. claro, para alguien que no, que siempre es bueno repetir, el Ajá. futuro ya pasó, o el futuro está pasando, y son conceptos que son Ah, raros. Bueno, sí. Ah, sí. eh, ¿qué, cualquier persona, dos preguntas en uno. ¿Cualquier persona puede acceder a sus registros acá, chicos? Y segundo, ¿qué información puede ir a buscar la persona a su registro? Solucionar un tema actual, decisiones que quiere tomar. ¿Quién Ajá. puede? Todos pueden. Y segundo, ¿qué información se puede ir a buscar? Ya, todos pueden, todos pueden. De hecho, yo siempre le comento a las personas, es como si sentiste el bichito de los registros porque ya estás en un momento de dar un salto cuántico en tu vida. Ya, ya cuando te pica el bichito es porque vas a hacer un cambio trascendental. No importa hacia dónde te lleve, ni qué cambio sea, porque a veces la gente no tiene ni idea, ¿ya? Pero estás en un momento trascendental. ¿Ya? Y esto ha sido súper interesante porque yo sé que las personas que llegan a mí, porque ya es como ya como que se me mostró, se me mostró, se me mostró, y yo sé, la persona que llega a mí con registro es porque está a punto de hacer un cambio trascendental a su vida. Entonces yo después solamente digo, ya, vamos a ver qué pasa. Y hay personas que como tú, por ejemplo, están en toda una crisis súper potente de como siento que estoy haciendo algo que no deja nada al mundo, que no me resuena, no me hace sentido, estoy viviendo una rutina de vida que no me llena. ¿Qué hago? Y dentro de eso, por ejemplo, hay un chico que empezó con los registros y ahora es coach ontológico y nada que ver, porque él iba súper bien, tenía un, digamos, ¿cómo se dice? Una situación económica bastante estable, Claro, buena, buenísima, la verdad. Y nada, o sea, dejó todo, todo así. me suena conocido Es como muy parecida la esa historia, historia. es muy parecida, sí. Es que así estamos siendo llamados a que nos, em, digamos, nos recoloquemos en el llamado de nuestro ser. Y ahí estamos en el reencuentro con nosotros, por eso estamos en un momento muy de despertar de la esencia.
Entonces, en el fondo, si te picó el bichito de los registros, hazlo porque es un llamado a un cambio trascendental que puede venir desde muchos niveles, no necesariamente en un área de tu vida, ¿ya? Y lo otro, Todos pueden y qué información pueden. todos pueden, todos. O sea, Claro. por eso te digo, te pica el bichito, hazlo. No importa si no tienes idea, nunca has experimentado estos viajes, Mm. nunca te metiste en el mundo espiritual y de repente, no sé por qué, como que sentiste como una curiosidad, dale. Por ahí es. Esa curiosidad es tu intuición. Ahí ya está la intuición. La intuición llega como curiosidad porque tu alma ya sabe el camino. Entonces viene así como, uy, como que no sé por qué, ¿ya? Bueno, ahí ya está. Y lo otro es como que puedes preguntar todo lo que tú te imagines en los ¿Por qué lo registros. pregunto? Porque habrá gente que dice, ¿cómo voy a preguntar esta Ah, tontera? ya. Si es demasiado poco importante, lo puedo preguntar, me da Mm. vergüenza. Bueno, puedes preguntar de todo, pero la verdad es que si tú quieres sacarle un provecho evolutivo, es decir, algo que te permita crecer, tener mayor claridad, mayor comprensión y liberación, la idea es que sean preguntas trascendentales para ti. Por qué lo digo? Porque alguien puede decir, no sé si pololear, no sé si estar con tal persona, es que igual la quiero, es que, pero no sé. Entonces alguien puede decir, "Ah, esto es poco espiritual y poco evolutivo, ¿cómo voy a preguntar si tengo que volver con mi expareja y Ajá. cosas así, cagüines más románticos? Sí, igual se puede preguntar porque finalmente te puede llegar información importante que va más allá de como este tema, como que se ve como algo más superficial, pero no lo es porque siempre te va a mostrar algo más profundo de ti. Siempre el registro te va a llevar a algo mucho más profundo. Y puede pasar que el mismo registro te indique que eso no es importante y no te dé la respuesta. Absolutamente. A veces los registros, cuando yo abro los registros, em, si la persona tiene las preguntas claras, yo pregunto por qué información partimos y a veces parte por el final, a veces parte por el medio, a veces parte con otra información, pero resulta que esa información enlaza todo lo otro. A veces simplemente te dicen, no es momento de preguntar por esto. Ahora tienes que enfocarte en esto. O esta respuesta no es importante en este momento. ¿Ya? Pero, por ejemplo, una cosa distinta es preguntar, Juanito o Pedrito me va a mirar, me va a querer, y otra cosa es decir, ¿qué hace que yo aún me siento insegura de no sentir que soy capaz de magnetizar o manifestar el amor correspondido en mi vida? Claro, son eh, Claro, dos pisos de esa casa distintos. exacto. Entonces, porque el otro es la punta del iceberg. Pedrito me va a mirar o no me va a mirar, ya eso es como, te fijas, pero ir a la raíz es como, en verdad, aún me siento insegura, ya, aún siento que quizás no soy suficiente. Quiero ver de dónde viene esta raíz, porque cuando sano esa raíz, cuando el registro me muestra esa información, yo puedo tomarla y puedo hacer un trabajo de sanación con eso, o el mismo registro ya puede ser sanador, porque la conciencia te trae sanación. Y eso ya mueve adentro todos los engranajes. Son muy locos y wow, son tantos temas. Es muy loco porque muchas veces cuando las cosas vienen canalizadas, que también ese es otro tema que quizás podríamos ver si alcanzamos a hablar o si no, Ajá, para la siguiente. eso. Cuando las cosas vienen canalizadas, vienen, tú corrígeme, vienen con una frecuencia, además del mensaje, además de las palabras que se están ocupando, vienen con una frecuencia, que la frecuencia también trae información. Entonces, ¿qué quiero Ajá. decir? Si una música es canalizada, aunque no traiga voz, aunque no te esté respondiendo si tienes que tomar tal o cual decisión, ya te va a estar trayendo información Exacto. que te va a aclarar. Muchas veces uno lee libros que son canalizados y el personaje, el autor, te dice, tan solo por leer este libro, Ajá. sin ningún esfuerzo extra, tú ya estás siendo conectado con la información que te tiene que llegar. Independiente que el libro trate de plantas, trate de fútbol, Ajá. trate de autos espaciales, o sea, digo, estamos acostumbrados a que el mensaje en palabras, en conceptos, es el que trae la información y a veces sí, pero a veces la información viene codificada con una vibración que puede ser simplemente escuchar la voz de la persona que te está dando ese mensaje. Exacto. Es muy, eso que estás diciendo es algo muy poderoso. Ya a mí me ha pasado en las sesiones, por lo general, tú puedes decir, te está llegando esta información y puede ser una frase. Literalmente puede ser una frase. Pero el momento que te está llegando toda la vibración de todo lo que implica esa frase, la sensación de energía es totalmente diferente. O sea, tú llegas a topar con una conciencia tan hermosa y tan expansiva
que eso hace también que a la otra persona el mensaje, porque si el mensaje es y es real, le toque el alma. Y ahí se produce ese ajá, es como una confirmación, ese ajá de como una revelación, ¿ya? Te llega y te llega desde lo vibracional, como tú dices, porque la vibración no solamente tiene un lenguaje hablado, la vibración es vibración y puede tener un lenguaje solamente de la conciencia o de la música, ¿ya? Y por lo tanto va mucho más allá y puede sanar. Por eso una sesión de registros puede ser sanadora y puede que no necesites nada más que esa sesión para sanar ese tema, ¿ya? O si no, puede ser la antesala para poder decir ya, cuál es el camino a recorrer y tener una ruta. Es como un poco lo que yo sugiero en las sesiones, en el proceso de sanación integral, que partimos con los registros y luego vamos hacia las sanaciones, ya que son cirugía mayor, al callo, ¿ya? Pero en el fondo el tema de los registros es tan poderoso que, como digo siempre, la conciencia te trae la comprensión y la comprensión finalmente te trae la sanación, porque algo se destraba en tu mente, ¿ya? Y ahí yo también voy incorporando el otro, hablando de vibración, del canto canalizado, que ahí yo trabajo con canto canalizado, con frecuencias de luz, que llega, que en el fondo es de codificar la vibración del alma de la persona a través de lo que el alma de la persona quiere que llegue y su yo superior, y eso empieza a mover cosas muy potentes a nivel emocional, se activan códigos también dentro de la persona, ya, de su propia esencia, y ahí pasan otras cosas que van más allá de lo que uno puede explicar con palabras, quedan por lo general cortas. Increíble. Increíble porque nos conecta todo esto que estamos hablando con otro mundo, con un mundo que no es el del día a día, que las personas a veces están acostumbradas en su oficina, en el Mm, tráfico, en el auto, en los problemas, y resulta que ese mundo es tan real y está tan mm, ahí como el otro. Y mira lo que estamos hablando, que muchas veces la sanación viene por doble vía, por doble carril. Por un ujú, lado, el mensaje que te está llegando y por otro lado, la reconfiguración que ese canal te está generando internamente y eso no lo ves, no ujú, se percibe evidentemente, pero está habiendo un cambio. ¿Cuánta exacto. gente dice, siento distinto, me Mm, siento distinta, es que no sé por qué? ujú, A veces nos pasa, esto pasa todo el tiempo, a veces nos pasa que nos juntamos con un amigo, una amiga, o que nos fuimos un día entero a hacer un día de picnic o lo que ujú, sea, un camping, y volvemos diferentes. ujú, Y no sabemos por qué, si no pasó nada extraordinario, pero mm, volvemos diferentes. Y es porque en esos mm, espacios mm, se produjo una reconfiguración interna potente, ujú, pero claro, y vuelvo al punto, como no nos enseñan esto, y por eso a mí me gusta tocar estos temas acá, y en la temporada inicial del podcast también lo hice, es ujú, como no nos enseñan esto, no tengo la culpa de no saberlo. O sea, si ujú, una persona no sabe, nunca lo ha escuchado, ¿cómo va a poder activar estas cosas en su vida? Es muy poco probable. Entonces, hablar mm, estas cosas hace tan bien, porque yo mm, estoy seguro que muchas personas que están escuchando esta conversación, algo dentro les está pasando y diciendo, sí, sí, yo siempre lo supe, yo siento mm, eso, lo creo, claro. no sé por qué, pero creo lo que está diciendo la Carla, O lo siente. o Mm, lo siente sí, y no sabe por qué. exacto. Entonces, Esa es la mejor brújula, de hecho, el el sentir. sentir. Sentir, porque en el sentir está la configuración de todo. Volver adentro. ¿Cuántas veces estamos adentro? Generalmente estamos acá. Como entra en tu cuerpo. Siente, siente. Y cuando estás adentro y empiezas a sentir, realmente vas a sentir si el otro es una persona con buena intención. Vas a sentir este es el camino, no es el camino. Lo vas a sentir porque tu cuerpo está lleno de receptores psíquicos. Total. Y es todo. Aquí está todo. Entonces, si una información la sientes, es porque es la información. Oye, con tantos temas que seguro, Carla, voy a tener que Quedan ahí. pedirte que lo repitamos, porque mira, Eso. déjame denunciar algunos que se me ocurren nomás, que es como el sonido, la abundancia, los maestros espirituales, geometría sagrada, Reiki, El merecimiento. reencarnaciones, y así, o sea, de verdad podríamos estar hablando horas. Sí. Y ujú, No, hay mucho, mucho que abrir ahí, hablar, pero bueno, al final lo importante igual es saber que tenemos que siempre estar en el autocuidado. Yo siempre digo, siempre es importante que cultivemos un autocuidado integral, emocional, energético, espiritual, físico, y que el cambio no solamente ocurra a nivel de conciencia y no solamente sanas cuando reparas algo del futuro, del pasado o de tu herida, qué sé yo,
sino que la sanación es en el cuerpo y esa actualización o reseteo requiere de acciones distintas. Por lo tanto, también tenemos que traer la conciencia a la materia, con acciones diferentes. Sanación corporal. O sea, eso me interesa mucho hablar contigo ¿O es una acción porque, distinta? Sí. porque hay sanación de enfermedades. Hay gente que está sufriendo la remisión Mm, espontánea, enfermedades que se sanan de un momento a otro. A mí No, me sí, pasó eso. vamos a tener que tener varios capítulos más para todo De eso. todas maneras. Oye, antes de terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas. Esto es como un Ah, ping-pong, ya, un ya. ping-pong para finalizar, un Ok. ping-pong rápido, Sí, no express, te puedes explayar un poco, pero ok. vamos a hacer este juego acotado. ¿Cuál es tu principal sueño? A ver, tengo distintos rieles de sueño, pero mi principal sueño es poder realizarme libremente en lo que disfruto compartir. ¿Cuál es el principal aprendizaje que has obtenido de la vida hasta acá, a tu edad? Wow, esa pregunta igual es como intensa, ¿eh? El principal aprendizaje. Lo primero que se te venga, así como tú no has enseñado. Em, bueno, inmediatamente se me viene que todo es posible y que hay que tener voluntad. Eso yo creo que es lo más posible, la voluntad. Todo es posible. Al momento de morir, ¿cuál es el principal aporte al mundo que te gustaría haber dejado? Mm, Principal aporte al mundo. eh, que las personas puedan saber que es posible reconciliarse con ellas mismas. Siento que de alguna forma ya lo he visto y lo he gozado con los procesos personales, que ha sido muy lindo, como que en ese sentido lo siento muy, muy real, ya manifestado. Y última pregunta, ¿cuál es tu definición de plenitud en la vida? La definición de plenitud, bueno, lo que dije al principio, sentir que me puedo realizar libremente en todos los sentidos. Maravilloso. Muchas gracias. Oye, yo te voy a pedir después, tras bambalinas, Ajá, en off, que dejes una pregunta tuya a el siguiente o la siguiente invitada, en donde ella no va a saber ya, y yo se la voy a formular. ok, súper. Bueno, Carla, nada, oye, ha sido una conversación realmente apasionante para mí, yo la he disfrutado un montón y estoy seguro que también la gente la va a disfrutar. Estos temas a mí me apasionan, me alucinan. En alguna edad en mi vida empezaron a aparecer todos estos temas y realmente te vuelan la cabeza, así que Ujú. ha sido realmente un placer tenerte acá. Gracias por el tiempo, gracias por venir y por dejarnos todas estas pepitas de oro que son de verdad tan necesarias en el mundo de hoy, así que ha sido realmente un gusto. No, gracias a ti, Álvaro, y también por esa semilla que te invita a hacer punta de flecha para abrir caminos de conciencia de otras personas. Qué lindo, Que muchas muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Y vamos a despedirnos también de la gente. Estoy muy contento de poder llevar estos temas con personas tan interesantes en cada capítulo. Así es que si te ha gustado esta conversación, este capítulo, este episodio, suscríbete al canal, dale un me gusta, pasa este episodio a tus seres queridos, a tus amigos. Seguro que hay muchos que están esperando que esta información les llegue. Así es que entre todos los que estamos haciendo esto, ponemos nuestra semilla. Así que suscríbete al Bueno, canal y te espero entonces en el nuevo episodio siguiente, seguro tanto interesante como de este podcast que estoy construyendo junto a gente tan bonita, que he llamado Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.